Algunos más, otros a lo mejor mucho más. Y no nos gusta la experiencia del fracaso. El fracaso es algo que no queremos experimentar. Pero creo yo que es parte de la vida, parte del aprendizaje. Sin embargo, tenemos que tener bien claro que Dios no quiere que nosotros fracasemos, nadie, en ningún área de nuestra vida. Pero ¿por qué fracasamos? ¿Cuál es la razón principal por la que el ser humano fracasa? Y hoy vamos a tratar de dejarlo muy claro y muy puntual. Este es un mensaje para todos, pero definitivamente los varones debemos de estar más atentos que las mujeres. Hablábamos de la iniciativa, veíamos la semana pasada cómo aquí mismo se expresa, ¿no? Las mujeres toman la iniciativa para responder muchas veces a lo que estoy transmitiendo. Y yo les hacía la invitación a que durante el mensaje, y lo hago también el día de hoy, sean los hombres los que tomen la iniciativa, todos los hombres que están aquí, y que me respondan primero antes que las mujeres. ¿Les parece? Eso. Entonces, veíamos que el ser humano y el varón principalmente, cuando cometió el primer pecado, fue cuando entró el miedo. Pudo hablar con el diablo sin miedo, pero cuando Dios le habló, ahí sí tuvo miedo. Y ahí entró la cobardía al corazón del varón y también al corazón de la mujer. Se dañó nuestra hombría, nuestra virilidad. Y ahora el mundo nos ofrece una serie de cosas para supuestamente fortalecer nuestra virilidad. Y veíamos que la virilidad del varón no tiene que ver con los genitales, eso es una de las mentiras, sino tiene que ver con nuestra identidad y nuestra función dadas por Dios. Nuestros genitales no establecen qué tan hombres somos. Lo que establece es una de las muy pocas diferencias entre el hombre y la mujer. Somos iguales en espíritu, somos iguales porque tenemos un alma, lo cual nos establece, y bueno, somos iguales porque tenemos un cuerpo, y aún nuestro cuerpo, el del hombre y el de la mujer, es muy parecido. O sea, me refiero en cuanto a que tenemos una cabeza. Las mujeres no tienen más cabeza que el hombre, aunque a veces piensan más y mejor. Las mujeres no tienen 4 brazos, o los hombres no tenemos 6 piernas. Entonces, aún en nuestro cuerpo somos muy semejantes. La única diferencia, o hay pocas diferencias, y una de ellas es precisamente los genitales, marcan el sexo, hombre y mujer. Pero precisamente por esa caída, por esa deformación y disminución del ser humano cuando desobedece a Dios, es que Él quiere restaurar la condición original del varón, diciéndole al varón, dirigiéndose primero al varón, diciéndole: sé fuerte, sé valiente, como lo vemos en Josué 1:7 que veíamos la vez pasada. Y también nos dice, Él a través de su palabra no solamente nos dice, sino nos hace fuertes y nos hace valientes. Me da gusto que la mayoría de los hombres aquí en la iglesia ya hayan dado un paso hacia el proyecto Ironman, hayan tomado un compañero de batalla y se estén viendo para hablar de esto. Y me dio mucho gusto un testimonio de alguien que me comentaba que en su reunión con su compañero de batalla, los dos decían: tengo miedo de ocupar ese lugar, no sé cómo hacerlo.
Y nuestra condición actual es esa, con miedo. El paquete es muy grande. La responsabilidad que tenemos como varones es muy grande. No es solo ir a trabajar. Hay que hacer muchas cosas para ocupar, para llenar el saco que Dios le diseñó al varón. Y entonces, lo primero que los varones debemos saber es que nosotros no vamos a ser fuertes ni vamos a ser valientes si no tomamos esa fortaleza y esa valentía directamente de Dios. Por eso Él le dice a Josué, sé fuerte y sé valiente. Cuando se lo dice es porque Él le está dando la fortaleza y la valentía que perdió en el huerto del Edén. Y le dice también en qué tiene que ser fuerte. Y le dice únicamente, mira qué diferente de lo que dice el mundo. El mundo te dice que te tienes que esforzar en desarrollarte académica, profesionalmente, en tener más dinero, más capacidad de compra, más mujeres, más todo eso que dice el mundo. Pero lo que Dios te dice y me dice a mí como hombre es que solamente, a ver, los varones, solamente, no en otra cosa, solamente tienes que ser fuerte en guardar y en cumplir lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces cumplir, hacer lo que dice la palabra de Dios va a requerir valentía, valor. Y entonces ahí es donde nuestra propia opinión nos viene a jugar chueco y nos pone a decidir entre la voz de Dios o la voz de nuestra propia voz. La palabra valiente es la palabra amatz, A-M-A-T-Z. Y es muy interesante esta palabra porque lo que dice es, lo que significa es aliento, pero no como cuando tú das palabras de aliento, sino como cuando Dios sopló por primera vez aliento de vida en el cuerpo que había formado de la tierra. También significa endurecer, hacer fuerte algo. Pero más interesantemente, esa palabra valiente significa que vas a prevalecer. ¿Saben lo que es prevalecer? Que aunque la situación esté fuerte, aunque la batalla sea muy difícil, imagínense que en este momento los ucranianos reciban esta palabra y le digan, Dios le diga a los ucranianos, no importa que te estés enfrentando a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, que es Rusia, o los rusos, tú vas a prevalecer. Eso es lo que significa para nosotros los varones esa palabra. Y eso precisamente ahí nos va dando vistas de cómo alejarnos del fracaso. Porque el fracaso es precisamente no prevalecer, que el otro, que la situación prevalezca contra ti, prevalezca sobre ti. Ser valiente también significa algo más. Varones, toda esta es información que deben de estar absorbiendo de la palabra de Dios desde ya. Porque mira lo que significa la palabra valiente. La palabra valiente también significa resolución o resolver. Tú estás puesto para resolver las cosas, para darles solución. Pero ¿qué hace el hombre con miedo? Le deja que la mujer solucione las cosas. Deja que los otros solucionen las cosas. Hay hasta padres que dejan que sus hijos les anden solucionando la vida. El varón, cuando Dios le dice, sé valiente, le está diciendo, tú vas a ser duro como el hierro. Tú vas a prevalecer, no van a prevalecer contra ti. Y tú vas a tener la capacidad de resolver cualquier problema, cualquier circunstancia y cualquier adversidad. Estoy buscando a ver si hay algún varón que me capte y tome la iniciativa.
Pero ¿por qué dicen amén? ¿Porque quieren que así sea en sus vidas? ¿O no? Bueno, muy bien. Entonces, anótale, varón, la virilidad de un varón. Y alguien podría decir, pues ¿cómo que la virilidad de un varón? ¿A poco la mujer? Varón y varona. Por eso las mujeres, hay mujeres valientes. Cuando hablamos de la virilidad de una mujer, que es posible, es correcto decirlo desde la escritura, no estamos hablando de que a la mujer tenga barba y bigote. Bueno, sé que algunas mujeres tienen que luchar a veces también con eso. Y hasta nuestro físico, ¿no? Bueno, el físico de la mujer nos habla de eso, ¿no? Hay ciertas cosas como masculinas en la mujer y ciertas cosas también como de la mujer en el hombre. Y sin ir a ninguna cosa incorrecta, ninguna deformación. Pero la virilidad en la mujer tiene que ver con su valentía, con todo lo que les acabo de decir. ¿Hay mujeres valientes? Y requete valientes, ¿verdad? Ahí las tienes, decimos en México que se fajan, ¿verdad? Que se ponen los pantalones y ahí salen a la defensa de los suyos. Entonces, anótale, varón, la virilidad del varón, para que lo tengas claro, proviene del Espíritu de Dios. Y cuando hablamos de virilidad, está en el varón, estamos hablando principalmente de carácter. O sea, la virilidad del varón es el carácter de Dios en ti. Que las cualidades del carácter de Dios estén no solamente esbozadas, sino bien definidas en ti. Mientras más definición de todas las cualidades del carácter de Dios en ti, mientras más definición haya, mientras más claras estén en ti, más varón vas a ser y te vas a mostrar. ¿Está claro eso? ¿Qué características? Te acabo de mencionar 2, valor y fuerza. Y a esa parte del valor también podrías agregar valentía y entender valor no nada más como valentía, sino valor en cuanto a precio. Que esa es una de las cosas que más luchamos los varones, aunque no lo crean, mujeres. Y ya lo vamos a ver cuando veamos el mensaje de las mujeres, el poder que tiene la voz de la mujer para disminuir el valor del varón. Y esto desafortunadamente sucede mucho. La palabra, la raíz del hombre, del varón y de la mujer, lo que somos es muy interesante porque además de todas las semejanzas que tenemos, también el ser hechos por Dios en espíritu, porque es el espíritu humano, no es el espíritu de la mujer o el espíritu del hombre, es el espíritu humano. Dios creó el espíritu humano. Esa formación tiene un sentido muy bonito porque también va a ir desarrollando la idea de amigos. Por eso es que tenemos, yo no sé si ustedes habían visto esto alguna vez, pero es muy bonito esto, muy bonito y poderoso. El hecho de que seamos seres espirituales, básicamente, desarrolla la base de nuestra necesidad de amigos. O sea, tú quieres amigos y decimos de corazón, ¿o no? ¿Habrá alguno por aquí que se habrá escupido la mano y luego se la dio a su cuate? Acá hay uno, mire. Y no buscamos así como que algo que vaya muy a fondo en nuestras relaciones de amistad, hombres y mujeres. Porque
La necesidad de amigos es una cuestión espiritual. Y esto es maravilloso. La necesidad de compartir un proyecto de vida con un hombre o con una mujer amados, que amemos, también es parte de nuestra espiritualidad. Y te voy a decir algo más. La necesidad o el deseo de servir también es algo que Dios colocó en nuestro espíritu para que pudiéramos entender el sentido profundo de todas estas cosas. Así como nuestro carácter, nuestra virilidad viene única y exclusivamente del Espíritu de Dios, de la misma manera nuestra identidad como varones viene de nuestro Creador, de nuestra creación y de nuestra formación. Tú naciste varón, tú naciste mujer, no naciste otra cosa, pero antes de eso tú eres alguien. Por eso naciste varón, por eso naciste mujer. Y ahí también está tu valor. Entonces, en el Espíritu de Dios encontramos nuestra identidad, nuestro valor y nuestra virilidad. Él nos dice quiénes somos, nadie más te lo va a decir. Pastor, si un día tú tienes una palabra para mí que tenga que ver con mi propósito, dámela, pues yo y con mucho gusto, pero quien te va a dar identidad es Dios. Mientras más tiempo pases con Dios, mientras más busques en su espíritu, más rápido vas a saber quién eres. Mientras más tiempo estés con Él, más pronto vas a saber cuál es tu razón de estar vivo en esta tierra. Y mientras más tiempo pases con Él, varón, más varón vas a ser. Más carácter de varón vas a tener. Más características del corazón de Dios vas a tener en tu carácter. Y mientras más de esas características tengas, menos miedo vas a tener a cualquier cosa que enfrentes en esta vida. Sucede lo mismo en el caso contrario, pero ahorita lo vamos a ver. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 10. Mujeres, muy buen trabajo están haciendo, qué bueno que no se están adelantando a ningún varón. Vamos a ver si los varones tienen iniciativa en esta mañana. Dice, cuando llegaron a la colina, este es un texto que ya vimos, cuando Samuel, el sumo sacerdote, le revela a Saúl que él va a ser el primer rey de Israel. Y le dice algunas cosas que van a pasar. Y le dice, he aquí que un grupo de profetas venía a su encuentro. Este ya es el cumplimiento. ¿Al encuentro de quién? De Saúl. Y miren lo que sucede. Y el Espíritu de Dios descendió sobre él, sobre Saúl. ¿Se acuerdan cómo era Saúl? Era temeroso, inconstante, pero aquí vemos que el Espíritu de Dios descendió sobre él con poder. Resultado inmediato de esa conexión, de esa llenura del Espíritu de Dios con Saúl, un joven altote, guapo, fuerte, pero miedoso, inconstante. Y entonces él empezó a profetizar. ¿Se acuerdan de ese hombre llamado Christoph Shafat? De pronto tiene un encuentro con Dios y ¿qué hizo? Pero se fue valiente ¿para qué? Para profetizar. Porque ¿qué es profetizar? Dar un mensaje de Dios. No significa adivinar el futuro, significa dar un mensaje de Dios. Y para Dios es tan importante darnos su mensaje que tiene que llenar a la persona con su espíritu para que no se equivoque. Y dice, y profetizó en medio de los profetas. O sea, imagínense nada más, ¿no? Un hombre que de la nada, o sea, no es nadie, y de pronto un día, en medio de los profetas, empieza a profetizar.
A ver, varones, es como si dijéramos, esto no va a pasar. Bueno, quién sabe, Dios puede hacer lo que quiera. Pero nada más es para el ejemplo. Es como si dijera, y de pronto el Espíritu de Dios llegó sobre Cristian y jugó en el Barcelona y fue mejor que Messi. ¿Por qué no, Amelia? No me entendió el ejemplo, ¿verdad, varones? ¿Ustedes sí? ¿O tampoco? Varones, les estoy hablando. ¿Me lo entendieron o no? ¿Cómo? ¿Me lo entendieron o no? ¿Qué quiero decir? Que de la nada Dios te puede tomar y hacer que tú seas el mejor el mejor en medio de los mejores. Varones, ¿sí me expliqué? Ok. Y entonces, miren ahora lo que pasó en el 11:6. Dice, ya vimos este texto, es otro momento, cuando le llegan a Saúl diciéndole que hay un grupo de enemigos que quiere hacerle la guerra a una porción del pueblo que eran cercanos a los de Israel. Y dice, y cuando oyó Saúl estas palabras, que había unos enemigos que estaban tratando de hacerle la guerra aparte del pueblo de Dios, dice, el Espíritu de Dios descendió con poder sobre él y se encendió en ira en gran manera. Interesante que una de las expresiones del Espíritu de Dios es que lo haya llenado de ira. Que no el fruto del Espíritu de Dios es amor, paz, bondad. De hecho, en Gálatas no aparece el fruto de la ira. ¿Pero qué está queriendo decir? Que el Espíritu de Dios lo llenó con la energía suficiente como para llevarlo a defender a sus hermanos de el ataque inminente de un ejército más poderoso. Entonces, a pesar de la historia tan lamentable de Saúl, que la vamos a ver, vamos a llegar al clímax de eso, tú puedes ver que incluso un hombre como Saúl, cuando es lleno del Espíritu de Dios, hace lo correcto, lo hace bien, lo hace mejor que todos, puede ser el mejor entre los mejores. ¿De dónde viene todo eso? Del Espíritu de Dios. Ok, todavía no hay mucha iniciativa, pero vamos a ver si en un momentito más los varones empiezan a reaccionar. Y les voy a mostrar algo, porque yo sé que pueden decir, pues, ¿qué quiere este cuate? ¿Qué quiere el pastor? ¿Que saltemos? Ahorita, no yo, ahorita vamos a ver. Entonces, miren, para ir hacia adelante, ¿estamos bien hasta acá? Tenemos que entonces conocer cuál es el plan y el orden de Dios. Miremos Efesios 4:12, por favor. Porque lo que pasó en Génesis, ya lo vimos, fue que Dios estableció un orden, pero el diablo vino a establecer el desorden, caos. Desde entonces, el varón queda en segundo lugar, la mujer en primero, y la mayoría de los hombres hemos sido definidos en nuestra identidad y función por las mujeres, desde casa con nuestras madres. Pero veamos cuál es el plan de Dios. Dice que su plan tiene como propósito, o sea, a fin de perfeccionar a los santos. Vean cómo habla de nosotros, de la iglesia, como personas santas, apartados. Pero necesitamos ser perfeccionados. Esa es nuestra condición actual. Somos santos que necesitamos ser perfeccionados. ¿Para qué? ¿Para que seas mejor en tu trabajo? ¿Para que seas mejor en la escuela?
No tenemos nada con que seas mejor en tu trabajo, que seas mejor en tu escuela. Pero así como Dios le dijo a Josué, no tienes que hacer otra cosa más que esforzarte y ser valiente en la palabra. De la misma manera, el Espíritu de Dios le dice a la iglesia por medio de Pablo que el propósito es perfeccionarnos para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. No para que edifiques una empresa, no para que edifiques la empresa de alguien más. Ve y trabaja y sé un buen empleado. Pero el propósito principal de Dios contigo, varón, que eres la iglesia, contigo, mujer, que eres su cuerpo, es que tú colabores en la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que cada persona llegue a la unidad de la fe, que creamos lo mismo, la misma enseñanza bíblica sana. No que tú creas una cosa y yo crea otra. Por eso es tan importante la enseñanza, para que tú la tengas y todos creamos lo mismo. Y del conocimiento, ese conocimiento no es intelectual, sino vivencial del Hijo de Dios, Jesucristo. Y describe, para que todos lleguemos a un varón perfecto. Mira cómo la Escritura habla de todos los santos, hombres y mujeres, y a todos los pone bajo el varón perfecto. Porque somos hombre y mujer, pero somos varón y varona. O sea, que en la mujer también se tiene que desarrollar el carácter de Cristo. Pero vean, dice, a la medida de la estatura de la plenitud. Por eso les decía, mientras más definidos o definidas estén las cualidades del carácter de Dios en ti, más varón vas a ser. ¿Ya viste? Para que lleguemos a la plenitud. Entonces, tú tienes algunas características del carácter de Dios, pero te faltan. Por eso andamos en esta ambivalencia. Somos buenos en algo, pero débiles en otras cosas. O sea, tenemos ciertos puntos que son buenos en nosotros, pero hay otras cosas que nos hacen flaquear. ¿Qué pasa con eso? Nos hacen ser inconstantes. Por eso la idea es que mientras estemos en esta tierra, lleguemos a una plenitud de nuestro carácter como el varón perfecto, para que ya no seas niño fluctuante. Entonces, por un lado, tú de pronto te portas como todo un varón, pero das la vuelta y ya te estás comportando como un niño. Eso nos hace ser fluctuantes. A veces sí y a veces no. Entonces, ese es el plan de Dios, ahí lo tienes, clarito y sencillo en un párrafo corto. Su plan es perfeccionarte, no solo salvarte para que te vayas a la vida eterna, sino perfeccionarte. ¿Hasta dónde? Hasta la plenitud. Entonces tú tienes que ser consciente de cuáles son las características como varón que te faltan del corazón de Dios, y tienes que ser consciente como varona de las características que te faltan del corazón de Dios, para que esas tú las trabajes con Dios en su presencia y le digas: Dios, Padre, Señor, como tú le quieras llamar, necesito que imprimas, que definas estas características que me faltan en mí. ¿Y cuál es el orden de Dios? Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice Dios, a través de Pablo: quiero que sepas esto, todos. Y ahí viene el orden. Miren matrimonios, miren jóvenes, jovencitas.
en lo que se tienen que fijar, mujeres, es que el hombre con el que van a decidir o que ya decidieron vivir toda su vida, tenga claro que Cristo es su cabeza, que no es su trabajo su cabeza, que lo guía y lo define no son sus amigos, que lo más importante para ese hombre que tú vas a elegir o que ya elegiste, no sea él mismo. Si tú eliges a un hombre que se ame a sí mismo, que no tome en cuenta a Dios y que le dé más valor a las cosas materiales, vas a sufrir mucho, mucho. Te va a perder, te va a dañar. Y si ya lo elegiste y tienes un hombre que se dedica más al trabajo que a Dios, que nunca lo ves orar, o que lo ves orar si acaso por los alimentos, o que resiste a Dios, entonces lo que tienes que hacer, mujeres e hijos, es ponerse a orar con todo su ser para que ese hombre como Saúl se encuentre con el Espíritu de Dios, lo transforme, mude su corazón y entonces le dé identidad y definición. Cristo es la cabeza del varón. Tú, varón, ¿qué tienes que hacer aquí hoy? Tienes que preguntarte si verdaderamente Cristo, y mira qué interesante que no dice Dios, que Cristo no es Dios, claro, pero nos está enfocando en Cristo porque Él es el varón. Entonces, que Cristo sea tu cabeza quiere decir que Él es tu modelo, que lo obedeces a Él, que escuchas su voz y te guías por su voz, no por la de tu mujer. ¿Por qué? Porque tú eres cabeza de la mujer. Si tú no eres cabeza de la mujer, digo, como hijos no somos cabeza de nuestra mamá. Está hablando genéricamente. Y en los matrimonios, si tú no eres cabeza de tu mujer, si tú no eres el que toma la iniciativa, si tú no eres el que va adelante, si tú no eres el que guía, si tú no eres el que marca la pauta, el ritmo, dirección, sentido, si tú no eres el que dices lo que se debe de hacer en cada situación, porque tú eres un solucionador. Por eso Dios te dijo, sé valiente para que resuelvas los problemas. Si tú no eres eso, y tu mujer es la que resuelve, es la que guía, es la que toma la iniciativa, estás en desorden, porque el orden de Dios es Cristo, cabeza del hombre, el hombre, cabeza de la mujer, y Dios por encima de todo. Eso es lo que Dios quiere hacer cuando una persona lo conoce. Es transformada. ¿Por qué? Porque ahora su vida empieza a estar en orden. Los hijos no se rebelan contra los padres saben guiar a sus hijos. La esposa sabe estar en su posición y el hombre sabe ser cabeza de su mujer y de su familia. ¿Está pasando esto en tu familia? ¿Está pasando esto en tu matrimonio? Si no, va a ser grande tu ruina, como lo dijo Jesucristo. Es necesario que tu persona sea transformada, es necesario que tu matrimonio esté en orden, es necesario que tu familia esté en orden para que recibas y vivas en la bendición y abundancia que Dios quiere darte todos los días y cada uno de los días de tu vida. Muy bien, ahí están ya despertando algunos. Bien, ahora, este mensaje significa el principio del fin. Perdón, se titula. Acabamos de ver a un Saúl lleno del Espíritu, haciendo lo correcto. Pero miren en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 8, regresamos con Saúl y dice Samuel, el sumo sacerdote, hablándole a Saúl. Mira esto. Le dice Samuel a Saúl, el sumo sacerdote al primer rey de Israel. Le dice, luego vas a bajar delante de mí
a una población que se llamaba Gilgal. Le está dando instrucciones de Dios. Entonces, yo voy a descender a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esta era una labor, una función única del sacerdote, del sumo sacerdote. Dar sacrificios y ofrendas de paz a Dios. Mira la instrucción de Samuel. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Se lo está diciendo al rey. Se lo está diciendo a la autoridad máxima. Como era el primer rey de Israel, en ese punto de transición había una autoridad más grande que el rey, el sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote era un representante directo de Dios. Por eso le dice Samuel, espérate, no hagas nada, Saúl. Espérate a que yo llegue. Oye, pero ¿cuándo vas a venir? Bueno, yo voy a ir en una semana, 7 días, ahí estoy. Les pregunto, iglesia, todos, a ver quién nos responde primero. Les pregunto, ¿ustedes ven complicada esa instrucción? ¿Está así como muy difícil de entender? No, ¿verdad? Ok. Entonces, de pronto aparecen los filisteos. Los filisteos en la Biblia son los enemigos perpetuos de Israel. Y representan o simbolizan nuestra condición como iglesia, como hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra condición como iglesia y como hijos de Dios? Siempre estamos en guerra. Siempre hay un enemigo que nos está atacando. Siempre va a haber. Se los he dicho, por favor, que no tengan la expectativa de que algún día el diablo va a dejar de tentarlos, va a dejar de ponerles pruebas y adversidades. Ahorita mismo él está viéndote y está queriendo atacarte. Está planeando cómo hacerlo. Y si no le funciona una, va a intentar otra. Siempre, como Israel tuvo a los filisteos, nosotros, la iglesia de Cristo, vamos a tener al reino de las tinieblas listo para atacarnos, constantemente desarrollando estrategias para atacarte y para destruirte. Entonces ahí estaban los filisteos. Y estaban a punto de atacar a Saúl. ¿Qué le dijo Samuel? Bájate ahí para allá, vete para Gilgal y, como bien dijeron ahorita, espérate. ¿A qué? A que yo llegue. Le dijo todavía, no hagas nada. Primer libro de Samuel, capítulo 13. O sea, 3 capítulos después. Saúl estaba en Gilgal. Miren, sí obedeció. La primera parte de la instrucción sí la llevó a cabo Saúl. Porque Samuel le dijo, vete a Gilgal. Saúl fue a Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él. Pero ¿cómo estaba el pueblo? Otra vez el miedo. ¿Por qué? Por los filisteos. Ahí estaban acechando. Y entonces vean el 8. Él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había señalado. Saúl, lleno del Espíritu de Dios, que produce obediencia a la palabra del sacerdote, a la palabra de Dios, dada por el representante llamado sumo sacerdote. Mira. Pero como Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le dispersaba, entonces Saúl, siendo el rey, se estaba esperando, obedeciendo, pero la situación del pueblo, los veía cómo estaban ellos, estaban temblorosos, estaban hablando unos entre otros. ¿Qué vamos a hacer? Córrele, vamos a escapar, mejor nos vamos. ¿Qué estaba pasando? Saúl estaba en medio de una circunstancia difícil que estaba poniéndose más complicada conforme los minutos
las horas y los días pasaban. Y entonces él tenía una instrucción: espérate, no hagas nada. Pero como el pueblo se le dispersaba, las circunstancias estaban difíciles, dijo: tráiganme el holocausto y los sacrificios de paz. Él ofreció el holocausto. Dios, esta ofrenda es para ti, y mató algunos animales. Esta ofrenda es para ti, por favor, ayúdame. Fíjense, está orando, está adorando. Su primera reacción fue buscar a Dios. Y sucedió que al acabar de ofrecer el holocausto, amigo, tú hubieras estado ahí viendo a Saúl y hubieras dicho: qué buen rey tenemos. Míralo, está buscando a Dios. Está viendo que las circunstancias están difíciles y lo primero que hace es buscar a Dios. Pero cuando acabó de ofrecer el holocausto, en ese momento va llegando Samuel. Saúl le sale al encuentro. Entiende la actitud de Saúl. Saúl salió al encuentro de Samuel con una cara y una actitud de: estoy haciendo lo correcto. Estoy buscando a Dios. Lo saluda hasta como inocentón, como ignorante de lo que estaba pasando. Y tú podrías decir: pues ¿qué está pasando? Ahorita vas a ver. Porque lo primero que le pregunta a Samuel, no le dice: ¿qué onda, Saúl? ¿Cómo te ha ido? No, le dice: ¿qué has hecho? Y yo no sé si te das cuenta, pero podemos ver a Samuel viniendo de lejos y viendo el humo del holocausto, y ya de atrás diciendo: ay, este Saúl, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Y siente el entripado, ese vacío Samuel, así como diciendo: no puede ser. No puede ser, ojalá sea unos cohetes ahí que explotaron de acá de Hidalgo, no sé, a otra cosa, pero que no haya hecho nada Saúl. Así como cuando tú sabes que tu hijo, bien obediente, ya hizo otra cosa de la que le pediste. Y entonces le dice: ¿qué has hecho? Y Saúl le responde: fíjate, repito esto, cómo se ve hasta inocente Saúl. Porque le dice: cuando vi que el pueblo se me dispersaba, o sea, la circunstancia está difícil, y vi que tú no venías como me dijiste, gacho. Qué mala onda, O sea, me dijiste que llegabas en 7 días y yo aquí con los filisteos encima de mí. ¿Sí estamos entendiendo? Por esas razones, ahí dice: entonces yo pensé. Varones, digan por favor fuerte conmigo: buenas ideas. Son las que se nos ocurren, ¿no? Nosotros siempre tenemos las buenas ideas, ¿o no? Sabemos cómo salir de los problemas, ¿verdad? Sí, nada más que si no estamos llenos del Espíritu de Dios, buscándolo constantemente, nuestras buenas ideas van a ser como las de Saúl. Pensé: los filisteos nos van a atacar, se van a venir contra nosotros, y yo no he implorado el favor del Señor. Oigan, ¿qué hay de malo en eso? Por eso, mira, por eso me vi forzado. O sea, no me la quieras echar a mí, Aquí yo soy el menos culpable. Ahí miren, antes de Pilato, siglos antes de Pilato. Mira, yo soy inocente porque me vi forzado. ¿Por quién? Por los filisteos y por ti, Samuel. O sea, en otras palabras, por ti, Dios, me vi forzado a hacer lo que hice.
Yo no sé si te das cuenta que lo que se ve bonito está detrás, en el fondo está esto que te acabo de mostrar. Lo mismo que Adán. Cuando Dios lo buscó y le dijo, ¿qué has hecho? Adán pudo haber dicho, Dios Padre Creador, la regué horrible, o sea, perdóname por favor, tú me dijiste que no comiera de ese fruto y ahí voy a hacerle caso a mi señora, por favor, discúlpame, Padre. ¿Qué le hubiera dicho a Dios? Te perdono. ¿Pero qué dijo Adán? Yo no soy culpable. Yo no soy culpable de haber comido, de haberte desobedecido. Y Dios le dice, ¿y entonces quién fue el culpable, papito? Esta señora y tú, por habérmela dado. ¿Cómo se le llama eso, varones? Ok, lo podemos llamar cobardía, irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque no tomó su responsabilidad, no asumió sus actos equivocados, le echó la culpa a otros. Y aquí tienes a Saúl diciendo, por las circunstancias y por Samuel, yo me vi forzado. Ahora quiero que veas que él empezó bien. Obedecía, estaba obedeciendo, pero de pronto, ¡pum! Entonces mira, amigo, de nada te sirve hacer 3 cosas bien y 2 cosas mal. De nada sirve. Entonces tú crees que haces algunas cosas bien y las haces, son buenas, pero el plan de Dios es llevarnos a la plenitud del varón perfecto. Por eso se te caen las cosas. Por eso no funcionan como quisiéramos que funcionaran, como debieran de funcionar. El varón cree que por llenar el refri ya le está diciendo a su familia que las ama, que los ama, y cree que ya está haciendo toda la función del padre, del esposo, del varón. Y por eso tú no has entendido, varón, los reclamos de tu esposa o los reclamos de tus hijos. Porque tú dices, pues ¿qué más quieres? Pues que seas un varón en toda la plenitud de la palabra. Hacemos algunas cosas bien y de pronto nos falta. No hacemos todo lo que debemos hacer. Y dicen que las mujeres son emocionales. Pero aquí tú ves a un Saúl dominado por sus emociones. Vio a los filisteos y en vez de ser valiente, ¿qué debió de haber dicho Saúl? Ve al pueblo dispersándosele. ¿Qué debió de haberle dicho Saúl al pueblo? Exacto. Aguántense hasta que llegue Samuel. No vamos a hacer nada. Pero le empezó a temblar todo cuando vio a los filisteos y vio que el pueblo se le dispersaba. O sea, le tembló todo por las circunstancias. Varones, así estamos nosotros todos. Pero no lo demostramos. Somos siempre bien machos, ¿verdad? Estamos en control de las circunstancias, no pasa nada. Pero así estamos. Ahí tienes al varón emocional, dejándose dominar no por la palabra de Dios, no por el Espíritu de Dios, sino por las circunstancias. Por eso, aunque lo que hizo parecía correcto, estaba fallando terriblemente por 2 cosas. Primero, estaba desobedeciendo a una instrucción clara y directa de parte de Dios. Se la dijo en su idioma.
espérate, espérate, no hagas nada hasta que yo llegue. Y segunda, estaba usurpando un lugar que no le correspondía. Quiero que me entiendas, no es que Saúl estuviera buscando a Dios de verdad. Es que dijo, a ver, tráiganse el holocausto y a ver, le hacemos aquí el soborno a Dios para que nos vaya bien. ¿Me explico? Se le ocurrió esa buena idea. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tráete el holocausto. No tenía esa instrucción. ¿Qué termina siendo? Desobediente. Y cuando viene la confrontación de Samuel, amigos, queridos mexicanos, cristianos de México, aunque no nos hayan enseñado, aunque no nos hayan formado en nuestra casa, tú vas a ser confrontado tarde o temprano y más veces de las que quisieras. Le huimos a la confrontación. Creemos que cuando alguien viene a confrontarnos con nuestros errores y nuestras fallas, creemos que nos está ofendiendo. Lo leemos como agresión. Lo leemos como que es nuestro enemigo. ¿Qué has hecho? Lo peor que podemos hacer es ser, en general, irresponsables, pero perdónenme, varones, se ve peor la irresponsabilidad en los hombres. Que le estés echando la culpa a todo y a todos y no asumas tus acciones, tus aciertos y tus fallas. ¿Tú sabías que aquí vemos a Samuel llegando tarde? ¿Tú sabes que una vez Jesús llegó tarde? Tardísimo. ¿Saben cuándo? ¿Se acuerdan? A ver, varones. A ver, ¿cuándo? Con Lázaro. Muy bien. Lázaro tenía 2 hermanas, María y Marta, y una de ellas le llama a Jesús. No sé si le llamó, le mandó mensaje, un WhatsApp o qué, pero le mandó a decir a Jesús, Jesús, tu mejor amigo, tu gran amigo Lázaro está muy enfermo, ven a verlo. ¿Quién fue? ¿Marta? No, ¿Marta? Marta sabía que Jesús lo podía sanar y librarlo de la muerte. ¿Alguien sabe cuánto tiempo llegó tarde? ¿Se acuerdan? 4 días. 4 días. Después de muerto. ¿Te imaginas, mujer, varón, que tú le pides, o sea, conoces a Jesús de piquete, de ombligo, y estás segura y seguro que Jesús va a llegar porque tu hermano es su supercuate, y no llega, y no solamente no llega en 4 días. ¿Saben por qué no llegó tarde 3 días, sino 4? ¿Se acuerdan? Porque había una idea en aquel entonces de que una persona muerta al 3er día todavía podía volver a la vida. Existía esa idea de que al 1º, 2º o hasta el 3er día podría revivir. Seguramente habrían visto a alguien que tenía ese síndrome, que no sé cómo se llama, de los que parece que se mueren y luego se han escuchado de eso, ¿no? Que eso es real. Catalepsia. Entonces había esa idea, y entonces lo que hizo Jesús fue incluso acabar con esa idea por lo que iba a hacer. Y llega al 4º día, no al 3º, para que no quedara duda de lo que iba a hacer. Y cuando Jesús llega, ni María, Marta ahí como, ay Jesús, si hubieras llegado un poquito antes, no se aguantó. Y ahí es cuando Jesús le dice, ¿no te he dicho que si qué? Crees, verás la gloria de Dios. Toma esas mismas palabras, eso era lo que le dijo Samuel a Saúl, espérate.
Porque no es por vista. Porque la vista te va a alterar las emociones. La vista te va a decir que estás acabado, que no se puede, que ya te vencieron, que no vas a salir adelante, que no vas a salir de esa enfermedad, que no vas a salir de ese problema económico, porque pones tu vista, usas tu vista en las circunstancias, y tanto tu varón como tu mujer te dejas llevar por tus emociones, y entonces no creemos, y por eso no vemos la gloria de Dios en cada circunstancia que vivimos. Parece que les acabo de dar la peor noticia de la vida. Se me quedan sin... Vivimos por fe, no por vista. Esa es la enseñanza de la Escritura. Por eso, la fe hace que el varón, como cabeza, entienda que su principal función como varón es buscar constantemente la presencia de Dios. Es la fe la que te hace gastar más tiempo en eso que en ir a trabajar. Es la fe la que te hace entender que tú vas a tener más avance haciendo lo que Dios te dice que haciendo lo que tú crees para salir adelante. Pero como la mayoría de las personas andan por vista, desprecias la oración, no buscas a Dios porque tienes muchas cosas que hacer para salir adelante. Y la experiencia es de fracaso constante, de decepción. Mira lo que dice aquí en el versículo 13, capítulo 13. Ve la calificación de Dios a la buena idea de Saúl. ¿Por qué digo Dios? Porque es Dios hablando a través de Samuel. Has actuado torpemente. Varones, y esto es lo que más le oímos, pero caray, ¿cuántas veces actuamos torpemente? ¿Por qué? Dios le dijo a Josué, solamente guarda mi palabra. Esfuérzate en hacer lo que yo te digo, no más, no más. Lo mismo le dijeron a Saúl. Actúas torpemente, todos actuamos torpemente cuando actuamos según nuestras buenas ideas y no lo que Dios dice. No guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te dio, y mira que no era uno de los 10 mandamientos. Y tú que estás allá sin guardar el mandamiento de guardar el día de reposo, ahí va para ti. Este no era uno de los 10 mandamientos. Era el mandamiento de espérate, no hagas nada. ¿Más claro? El Señor, mira esto, el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Su desobediencia acabó con su reino y con su descendencia en el reino. Nada más ese fue el impacto de su desobediencia. Y a lo mejor te podría parecer exagerado. Ay, nada más por eso. Aprendamos algo importante aquí. Todos, por favor. Varones, ustedes en particular. ¿Están listos a aprender esto? A mayor privilegio, mayor exigencia. Si tú eres dueño de tu negocio, tú tienes que saber que tú eres el que llega primero y el último que se va, y el que más se esfuerza de todos. Y al principio es así, porque al principio nada más estás tú, ¿verdad? A mayor privilegio, mayor exigencia. Por eso es que muchos
no quieren pasar de ser, y lo digo con todo cuidado y con todo respeto, pero no quieren pasar de ser empleados. Porque a mayor altura, mayor exigencia. Y una de las posiciones más elevadas que hay es la de los padres y de los esposos, porque son cabeza. Saúl era el rey. No podía permitírsele menos que esto. Por eso les pregunté, ¿les parece que esa instrucción de Samuel era muy difícil de entender? Pero vio las circunstancias, tuvo miedo, vio al pueblo, vio a los enemigos, se dio por vista, se llenó su corazón de inseguridad y de incertidumbre y trató de hacerle, como decimos en México, manita de puerco a Dios a ver si le respondía. ¿Qué hubiera pasado si Saúl, cuando Samuel le dijo, mira, es tan grave tu falta que acabas de cancelar el plan de Dios para tu vida? Ahorita acabas de echar a perder el propósito que Dios tenía para ti. ¿Qué harías tú si Dios te dice eso a ti? ¿Qué harías tú si Dios te dijera, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y bien, qué bueno que el varón respondió eso. ¿Pero qué creen que hizo Saúl? Se mantuvo en su necedad orgullosa, así como los hijos, así como los esposos que no son capaces de reconocer su error delante de su mujer porque creen que eso es debilidad. Pero cuando Dios te da una advertencia, no una sentencia, no es para que tú te aferres y te endurezcas en tu orgullo. Es para que vayas y le pidas perdón, te arrepientas. Eso debió de haber hecho Saúl, pero él se empecinó. A partir de este momento, hijos, aprendan por favor, jamás sean obstinados. Sean obstinados con sus enemigos, no con sus padres. No con su mamá, no con su papá. No seas obstinado, varón, con tu señora. En el matrimonio no se trata de ver quién tiene la razón. Son dos luchando por el mismo objetivo, por el mismo propósito. Los dos están del mismo lado. Obstínate con el diablo hasta que salga huyendo de tu vida. Pero Saúl se empecinó. Y no vas a ver a Saúl más que fortaleciendo su necedad y degenerándose más. Mira por favor el versículo 15. Dice, entonces Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. A ella no le gustó, no se esperó, pues ahora vámonos a otro lado. Los filisteos incursionaron en Israel. Mira, si Saúl se hubiera arrepentido, Dios no deja entrar a los filisteos. Pero como Saúl, cabeza, estaba obstinado, ahí vienen los enemigos. Nada sucede fuera del conocimiento de Dios. Estas son las consecuencias que van dándose por la obstinación. ¿Qué hizo Saúl? Dijo, ya se le ocurrió una buena idea, ahora se le ocurre otra buena idea. Lo estoy diciendo irónicamente. Vamos a pasar revista a la gente. O sea, vamos a ver de qué tamaño está nuestro músculo para resistir al enemigo. Y dice el 16, entonces Saúl, su hijo Jonatán y la gente que se hallaba con ellos, se quedaron en Gabá. Aquí empiezan a suceder una serie de cosas porque los filisteos sobornan a los herreros de Israel para que no hagan espadas. Y como andaba haciendo censo, de pronto se encontró que nadie estaba armado para la guerra. Ahí sí, ahí nació ¿cómo se llama? El dicho de que te mandan a la guerra sin fusil. Aquí nació. Ahora mira, sucede algo impresionante porque papás, creemos o tendemos a creer que nuestras acciones equivocadas
nuestros errores, nuestras desobediencias, pecados y malos hábitos no afectan porque no vemos una consecuencia inmediata. Pero dentro de todo lo trágico del ejemplo de Saúl es que nos muestra cómo las malas decisiones que tomamos podría no afectarte a ti, pero sí a tus generaciones. Todo empezó a ir mal para Saúl. A veces tú pides señales y las tienes enfrente y no las ves, como Saúl. 14:17. Entonces Saúl le dijo a la gente que estaba con él: pasen revista y vean quién de los nuestros se ha ido. Al pasar revista, he aquí que faltaban Jonatán y el escudero. Entonces Saúl le dijo a Ahías: trae el arca de Dios. Mira, parece espiritual Saúl, porque el arca de Dios estaba ese día con los hijos de Israel. Y aconteció que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la agitación aumentaba más. Veían que su líder la estaba regando. Dice que aumentaba más y más en el campamento de los filisteos. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: quita de ahí del arca. O sea, Saúl ya había cometido el terrible error de querer usurpar una posición que no tenía, de ser hipócrita delante de Dios, traer una ofrenda falsa, y ahora otra vez estaba haciendo exactamente lo mismo. ¿Sabes qué estás viendo aquí, mi querido varón y mi querida mujer? Que cuando tú entras en una dinámica de pecado, ya no te importa. La más difícil es la primera, pero cuando ya empiezas a actuar pecaminosamente, llega un momento que dices: pues ya qué más da, y ni siquiera te das cuenta de lo grave que estás haciendo. Ser espiritual, aquí Saúl, tú lo ves, traigan el arca, hablando con el sacerdote. Es como cuando tú llegas a la iglesia y ves personas con las manos levantadas en el suelo, llorando. Y no está mal que hagan eso. Dios nos dice cómo necesitamos nosotros adorarle. Tú no puedes decir: yo no voy a levantar mis manos a Dios porque voy a ser hipócrita. Yo no quiero decir, no, tú obedeces. Y si estás siendo hipócrita con tus manos levantadas, corriges tu corazón. Y saltas y aplaudes y le cantas, porque son instrucciones que Él nos da. Pero la verdadera espiritualidad no se transmite, no se demuestra ni se expresa así. El hombre que es espiritual, maduro, la mujer que es espiritualmente madura, obedece. Ahí se mide tu espiritualidad, tu crecimiento espiritual. Aquí tú ves a un Saúl que hacía cosas como de adoración, como espirituales, pero su corazón estaba lejos. Estaba dominado por el miedo al enemigo y su creencia de que por sus propias ideas iba a salir de los problemas. Y miren lo que lo lleva a hacer. 14:24. Pero aquel día los hombres de Israel fueron puestos en apuros. Se está refiriendo al ejército de Saúl. ¿Quién los metió en apuros? Saúl. Porque se le ocurrió la magnífica idea espiritualoide de declarar un ayuno cuando están a punto de ir a la guerra. Vamos a ayunar para que Dios nos dé la victoria. Pero no se quedó ahí. Se quiso parar el cuello frente a todos y entonces declaró solemnemente: maldito sea cualquiera que coma algo, bueno, ni un Twinkie, antes del anochecer. Mira, ¿qué le dijo Samuel? No hagas nada hasta que yo llegue. Y mira ahora Saúl: que no coma nadie nada hasta que yo haya tomado. ¿Te das cuenta?
Una pésima copia de Samuel. Está intentando ser como Samuel equivocadamente. Así que ninguno del pueblo había probado alimento. ¿Cómo estaba el ejército? O sea, tienen miedo. El enemigo está ahí. Y luego todavía les dice, ni siquiera un clacollito, nada. Nada, maldito. ¿De quién era la voz? Del rey. ¿Qué creen que pasó? Cuando pasa revista, ¿quién faltaba? Su hijo, Jonatán, su hijo. Pues Jonatán, en un acto de valentía, se mete al campamento de los filisteos con su escudero. Confiando en Dios, dice, vamos a ver si Dios nos da la victoria. Pero de pasadita se encuentra un panal de miel, bueno, de abejas. Y dijo, unos hot cakes con mielecita, para agarrar fuerza, sin saber lo que su papá había dicho, sin saber lo que Saúl había dicho. Y que le cae la maldición a Jonatán. Se enteran, porque aparte cuando las cosas le empiezan a ir mal a Saúl, Saúl en esa actitud religiosoide y orgullosa e irresponsable, dice, vamos a ver por qué está sucediendo esto. Y entonces echa suertes y la suerte cae sobre Jonatán. Y todavía Saúl dice, pues ni modo, aunque sea mi hijo, si yo dije que se va a morir, que se muera. Ya estaba dispuesto ahí a matarlo. Pero todo el pueblo dijo, oye, ¿qué te pasa? Ellos mismos estaban sufriendo por el hambre, el ayuno, y le dicen al pueblo, oye, párale. ¿Cómo vas a matar a tu hijo nada porque se echó 2 cucharadas de miel? No manches. En hebreo se lo dijo. Y el pueblo hizo que ese día Jonatán no muriera. ¿Pero qué creen, papás y mamás? Más adelante vemos cómo a Jonatán lo matan. Y se cumple la palabra de Dios de que por las acciones de Saúl, su desobediencia, su necedad, su orgullo, su falta de liderazgo, su incapacidad de obedecer, por andar guardando y cumpliendo sus propias ideas y no la palabra de Dios, también su generación no solamente no ocupó el trono, sino que se escabecharon a Jonatán. Y déjame, para ya finalizar, mostrarte más claramente el principio. ¿Te das cuenta? Todo este es el principio del fin de Saúl. Había empezado ahí, pero ¿quién empieza bien a la primera? Estaba obedeciendo. Ay, amigo, que no sea nuestra historia. Que no sea que te levantes delante de Dios y le digas, pero sí te estoy obedeciendo, oye sí, pero te falta esto y esto y esto. Ay, bueno, ¿qué? Yo no fui. No es mi culpa. Es mi señora, son mis hijos, es el presidente, es la guerra en Ucrania. Por eso no me baño, porque como ya cortaron el gas, quiero ahorrar gas. Y por eso no voy a la iglesia. Déjame mostrarte 2 cosas más en este principio del fin, por favor. Esto es impresionante, amigos, es impresionante. De verdad, no dejen de ver a una que otra película ahí en Netflix, pero esto está mejor que cualquier documental de Netflix.
Miren lo que dice el capítulo 14, 47. Tal vez te vas a ir de espaldas. Yo creo que sí. Dice, cuando Saúl empezó a ejercer el reinado sobre Israel, esto es una especie de resumen, hizo la guerra contra todos sus enemigos de alrededor. Fíjate. Para ellos eran pueblos, para nosotros son todos los problemas que salimos a enfrentar día a día. Salió contra Moab, eran uno de los pueblos, contra los hijos de Amón, contra los hijos de Edom, contra los reyes de Soba. Estos eran primos de los de Pega. Estaban los de Pega y los de Soba. ¿Podríamos editar esta parte, por favor? Que no salga en el video de YouTube. Muy malo. Y contra todos los filisteos. Ve lo que dice. Ve lo que dice a continuación, por favor. Esto es terrible. Mira. Es terrible de lo bueno que es. Esto es como cuando dicen, es tan feo que hasta bonito es. A donde quiera que Saúl se dirigía, era vencedor. No, y lo que sí está todavía mejor. Combatió ¿cómo? ¿Cómo era? Ahora, esto es lo que puede hacer Dios contigo. Transformarte de un miedoso o miedosa a un hombre y una mujer que enfrentes todas tus circunstancias y para donde te hagas seas vencedor. Dios lo hizo con Saúl. Impresionante. Y libró a Israel de la mano de todos los que los saqueaban. Saúl fue un gran hombre, un gran rey y un hombre valiente, que tuvo como experiencia de vida, se cumplió en él la palabra de Dios que le prometió estar con él y hacerlo victorioso a donde fuera. ¿Te das cuenta por qué la tragedia? ¿Qué había en él que lo llevó de esa condición de victoria y de éxito? ¿Qué había en él para que Dios desistiera de él y lo quitara del trono? Porque mira, esta es la segunda cosa que te quiero mostrar. Eso que tú ves contrasta terriblemente con algo que empezó a pasar en la vida de Saúl. 14:36 del primer libro de Samuel. Entonces Saúl dijo: descendamos de noche contra los filisteos y saquémoslos. Ahí estaba empecinándose, estaba obstinándose Saúl. No dejemos a ninguno de ellos. Esto se lo estaba diciendo el pueblo. Y el pueblo dijo: haz lo que te parezca bien. Como diciendo, aquí vamos contigo. Luego le dijo al sacerdote: acerquémonos a Dios aquí, o sea, vamos a orar a Dios. Algo bueno. Y mira. Y Saúl consultó a Dios, le preguntó directamente: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Ayúdenme todos a leer qué dice ahí. Ahí está. Yo anhelo con todo mi corazón que te puedas dar cuenta cuál es la verdadera tragedia y el verdadero fracaso. Es ese. El día que Dios ya no responde.
Y cuando digo anhelo que tú lo puedas ver, que ustedes que están allá lo puedan ver. ¿Por qué Dios ya no le respondió? Porque Dios le dijo, espérate, no hagas nada hasta que yo llegue y te diga qué hacer. Solamente esfuérzate en guardar lo que yo te digo, que no se te ocurra ninguna buena idea. ¿Qué hizo Saúl? Dijo, me vale, yo voy a hacer lo que yo quiera. Ahora viene Saúl con una pregunta igual de clara y específica. ¿Me vas a dar la victoria contra los filisteos? ¿Qué hizo Dios? Acabamos de aprender en la oración que la palabra de Dios dice, si tú desprecias mi ley, tu oración también va a ser abominable delante de mí. Se los pongo en español mexicano de la Ciudad de México. ¿No me hablas? Yo tampoco te hablo. Digo, ¿no me escuchas? Ya no te voy a hablar. ¿No me pelas? Yo tampoco te voy a pelar. ¿Hay algo de injusticia en eso? Hay algunos que dicen que sí. Curiosamente, Saúl también pensó que eso era injusto. En vez de arrepentirse Saúl, ¿qué creen que hizo? Miren el versículo 38. Entonces dijo Saúl, acérquense acá todos los jefes del pueblo, averigüen y vean por qué, ¿se los traduzco? Averigüen quién pecó para que Dios no me responda. No. O sea, él no obedece a Dios, pero alguien más tiene que ser culpable. Alguien más pecó, porque yo no. O sea, no es mi culpa que mi matrimonio esté de la patada. No es mi culpa que mi familia esté dispersándose. No es mi culpa que no salgamos económicamente. Alguien más tuvo que haber pecado. Y entonces dice, vive el Señor. Ahí está el religiosote, que libra a Israel. Se está parando el cuello frente a todos. Que aunque sea por mi hijo Jonatán, ahí es cuando lo declaró, él morirá irremisiblemente. Y todo el pueblo callado así viéndolo como, o sea, no puede ser. O sea, tú eres el único desobediente aquí. Y no lo ves. Y no te das cuenta y ya le estás echando ahí hasta Jonatán, tu hijo. No puede ser. Todo el pueblo calladito, así como viéndose unos a otros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Quién le dice que no se meta con Estados Unidos? ¿Quién le dice que...? Porque todos los días lo vemos, ¿no? La máxima autoridad en México nunca es culpable de nada. Espero no lastimar ningún sentimiento político aquí. Y ese es nuestro ejemplo diario. Por eso tu ejemplo se eleva tremendamente. Hemos visto hasta ahora un Saúl que tenía todo para ser gran rey, un gran rey. Como tú tienes todo para ser un gran ejemplo en esta vida, para ser un gran esposo, un gran padre, una gran madre, un buen y gran siervo de Dios. Pero el miedo de Saúl, su necedad y su orgullo dieron paso al principio del fin. Hemos visto a un Saúl errático, a veces bien, a veces mal, a veces actuando sabiamente, a veces actuando tontamente. ¿Serás como Saúl? ¿Has sido como Saúl? Hemos visto a un Saúl que no se conformó con ser rey, también quiso hacerla de sacerdote.
ocupando una posición que no le corresponde. Ahí tienes el valor del propósito. Ni tú, varón, tienes que ser la mujer en el matrimonio, ni tu mujer tienes que ser el hombre en el matrimonio. Conoces, ya viste el orden de Dios. Hijos, hijas, de verdad, dejen de querer ser sus mamás y sus papás. No saben en la que se están metiendo. Dejen de hablarles a sus mamás como si ustedes fueran las mamás o los papás. No quieran ocupar la posición de autoridad en sus casas. Eso trae terribles consecuencias. Y también hemos visto hasta ahora a un Saúl que era lleno del Espíritu de Dios, que fue transformado. Pero luego lo vemos caer en picada. Y para terminar, quiero mostrarte algo que está sucediendo recientemente. Lo he visto las semanas anteriores. Y yo decía, wow, qué padre está esto. Pero hace un par de días Dios me mostraba algo. Me lo puso en el corazón y me hizo sonreír. Estaba caminando por la calle, iba meditando en el mensaje y de repente Dios me dijo, mira, esta es una muestra del cumplimiento de la promesa que yo le di a mi iglesia, de que voy a multiplicar los varones consagrados a Él. Y te lo quiero mostrar, varón y mujer, porque la religiosidad, ese espíritu religiosoide que ves cómo actúa en las personas, te confunde, nos confunde, sobre todo a los que llevan ya años asistiendo a una iglesia cristiana. Son los que más estamos expuestos a dejarnos llevar por ese espíritu religiosoide, donde tú crees que la salvación es algo como que se va obteniendo ahí de a poco. Y entonces tú dices, es que estoy en el proceso y con eso quieres ser indulgente de tu cambio y no cambias, no has cambiado porque en tu idea dices que es un proceso, pero sigues siendo exactamente el mismo. Te voy a mostrar aquí un personaje. A ver, yo creo que lo van a reconocer. ¿Ya lo vieron? ¿No aparece? ¿Me avisan cuando ya esté? ¿Ya está? ¿Ya lo tienen acá? ¿Lo reconocen? Se llama Farruko. Farruko. Y es, creo todavía, un reggaetonero. Pero no solamente es un reggaetonero, de pronto saltó a la fama, pero de una manera impresionante. Ya era famosón. Había pegado durísimo, pero saca, creo que el año pasado, una canción que se llama Pepa. La palabra Pepa en Latinoamérica habla de las pastillas, es como decir pastilla. Pero es una canción dedicada a las drogas, como el éxtasis, que se usan pues en lugares, en antros, en fiestas, en playas. Y dice esa canción en el coro, ¿me ayudan a leerla, por favor? No, ahí no dice ninguna grosería. ¿Qué dice Pepa? Y luego el agua, ¿por qué? Porque las drogas, no sé si alguien haya probado aquí alguna vez, acá en México les dicen tachas, y no es la de tacha, se te retacha, hablan de la pastilla, pero lo que hace es que, además de que te mete en un rollo acá, te va secando la boca. Entonces lo que dice en la canción es, la pastilla y agüita, y con eso nos las vamos a pasar. Ahora espero que nadie vaya a pensar,
aquí, que se le vaya a meter el espíritu religiosoide y me quieran aquí degollar. La canción es buenísima. Tiene un ritmo impresionante. Pero curiosamente, este cuate salta a la megafama, O sea, ha ganado todos los premios. Y obviamente se volvió, ya tenía dinero, se volvió multimillonario del año pasado para acá, cantando esta canción. Hace unas semanas, en una gira que está dando Farruko por toda Latinoamérica, llegó un momento en que cuando iba a cantar esa canción, ya no pudo cantarla. La razón, el Espíritu de Dios entró en él. Entregó su vida a Jesucristo. Otro reggaetonero ya más viejito dijo, que también conoció a Jesucristo, dijo, se estampó con el mismo con el que yo me estampé. Y se topó con el que todo el mundo se va a topar, pero unos van a ser transformados y otros no. Farruko ese día paró el concierto y vestido como lo ves ahí, pintado el cabello con miles de colijos, le habló a esa gente que había ido a verlo y les dijo, discúlpenme, no puedo seguir cantando esto. He conocido a Jesucristo y de mi boca no puede salir esta porquería más. Y les empezó a predicar a todos los que estaban ahí. ¿Cuál proceso? Nosotros somos santos en perfeccionamiento, pero cuando tú eres salvo, cuando tú te estampas con Jesucristo, se rompe tu dureza, tu orgullo, tu rebeldía. Y naciendo, empiezas a predicar como el llanto de un bebé cuando nace. Cuando uno verdaderamente se topa a Jesucristo, no puede cerrar su boca y decir lo que Él está haciendo en su vida. Ya te imaginarás la cantidad de críticas. Pero ¿cuántas personas no escucharon el mensaje de salvación en un concierto de Farruko? De uno de los reggaetoneros más famosos. Y él dijo, cualquiera que haya ido a ese concierto y que quiera que yo le devuelva lo que le costó la entrada, se la devolvemos. Y cualquiera que quiera ir, tengo un contrato firmado para esta gira. Pero quiero que sepan que en todos mis conciertos voy a predicar a Jesucristo y vamos a alabar su nombre. Quien quiera ir, venga. Es bien recibido. Y si alguien no quiere ir, le devolvemos su entrada. ¿Saben ustedes, amigos, lo que eso significa económicamente para él? Mientras que hay cantantes cristianos que para llegar a más personas firman contratos millonarios con las disqueras, abaratando y ensuciando el evangelio, hoy tenemos a un hombre que dejó todo en su momento de mayor altura. Todas las riquezas que podía estar ganando, renunció por completo a todas ellas. ¿Cuál proceso? Eso es una conversión. Ese es un Saúl lleno del Espíritu Santo, transformado por completo de una. Me da risa, una risa tierna,
porque lo he escuchado en un par de entrevistas, y le preguntan, oye, Farruco, ¿pero qué te pasa? Y él de pronto usa una que otra grosería. Y dice, está acá, hijo, esto. Pero ves, tú te das cuenta, como lo veíamos, que no está siendo ya más grosero, sino que está verdaderamente tomado, dominado por el Espíritu de Dios, y es un bebito que no puede parar de hablar de Jesucristo. Eso es ser transformado. Ahora a Farruco le toca mantenerse así toda su vida. Quiera Dios que no sea como Saúl, y ahorita esté la flama y al rato esté apagada. Y aunque doy gloria a Dios por la vida de Farruco, lo digo en el buen sentido, no me importa Farruco. A mí quien me importa eres tú. A mí quien me importa eres tú. Porque tú eres oveja de esta iglesia. Y quien me preocupa que le pase lo que a Saúl es a ti. Hoy Dios te vuelve a dar una oportunidad para pasar de este Farruco. ¿Me pones la otra, porfa? A este Farruco que se acaba de presentar en los premios Lo Nuestro, cantando alabanzas a Jesucristo. Vestido diferente, peinado diferente. ¿Sabes lo que le dijo su esposa y sus hijos a Farruco? Le dijeron, papá. Le dijeron, la mujer le dijo, mi amor, esta fue la mejor decisión que hayas podido tomar en toda tu vida. ¿Qué? Renunciar al mundo para seguir a Cristo. Dale, alma, dale con todo tu corazón. Que el espíritu religioso no te confunda. Es una entrega total, o el riesgo es que a veces sí y a veces no. Que a veces actúes guiado por Dios y otras por ti. Y a eso la palabra de Dios lo llama con una palabra: tibieza. ¿Habrá alguien que quiera verdaderamente rendirse por completo a Jesucristo? Que lo pase de la noche al día, de la luz, de las tinieblas a la luz. ¿O prefieren seguir en las filas de la religiosidad? Quien le diga al Señor, transfórmame así, póngase de pie conmigo y vamos a entregarle todo lo que somos. ¿Cuáles son las redes, en tu caso, que tienes que dejar? Ahí tienes un ejemplo actual de lo que es dejar las redes. ¿Cuáles son las áreas de tu vida que aún no has puesto bajo la autoridad total de Jesucristo? ¿Cuál es esa área de tu vida que no quieres soltar? Es momento de entregarle todo para que no caigamos en esa actitud de vida parcial, fluctuante, inconstante, pero sobre todo peligrosa. Yo quiero dejarte en la presencia de Dios. Este es el momento en el que eres tú y Dios y nadie más. Y te voy a pedir simplemente a dar la guía de que utilices, de que uses las palabras de la siguiente oración con música, para que tú ahí mismo, en tu lugar, de manera voluntaria, tú le entregues y te entregues por completo y le pidas a Dios que te transforme de esta manera.
Que te pongas delante de Dios de tal manera que cualquier dominio de ese espíritu religioso se rompa hoy. Que caigan las vendas de tus ojos y que por fin y de una vez por todas seas quien debes de ser. Estés del lado que debes de estar. Los dos pies del mismo lado. Que tú, varón, hoy puedas entender cuál es la posición que te corresponde, la importancia, el privilegio, el peso, la responsabilidad, y que aunque tengas miedo, te entregues al Dios que te fortalece y te hace valiente. Que seas tú uno de los primeros hombres en quien se cumple la promesa que nos ha dado, como se está cumpliendo en este varón. Que tú seas de los varones que Dios está multiplicando. Que seas uno de los varones consagrados en los que se cumple esa promesa. Y que hombres, mujeres, jóvenes y niños, hoy acá, todos, y si hay alguien allá en casa que ya quiera verdaderamente dar ese paso, nos entreguemos por completo a nuestro Rey. Te dejo en la presencia de tu Señor y de tu Creador. Junto con Él, lucha en este momento para que todo lo que tenga que romperse se rompa y empiece a fluir la vida de Dios a través de ti. Que el Espíritu de Dios te llene el día de hoy.